Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con minería de datos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos de donde podamos obtener los datos para procesarlos. En este caso, nosotros hemos tomado del censo. Entonces tenemos el censo, un censo del 2010, y lo que hemos hecho es filtrarlos. Entonces, una vez que se abra en SPSS, lo primero, lo que debemos hacer es irnos a archivo, aquí ponemos guardar como, y aquí le guardamos como Excel. Nos vamos aquí a la opción y guardamos como Excel. Una vez que ya hemos escogido todo, ponemos guardar y se nos va a generar un archivo en Excel. Entonces nosotros tenemos aquí ya el archivo con todas las variables que vamos a tomar en cuenta. Y aquí están toditas. Entonces, una vez que hemos filtrado todas las variables, esta va a ser la base de datos que vamos a usar cuando ya empecemos a utilizar el MATLAB. Entonces tenemos aquí el MATLAB. eh, eh, nos vamos a nos vamos primero a ingresar, nos vamos a import data. Aquí alamos nuestra base de datos. Aquí tenemos sucumbíos. Esta es nuestra base de datos, la cual va a responder a todas las preguntas que nos hemos formulado. Esperamos un momento que se ejecute. Listo. Entonces aquí tenemos todas las bases de datos, todas las variables que vamos a utilizar, y ponemos aquí en import data. Como podemos ver, van a estar todas las pestañas que van a responder todas las preguntas. Listo. Una vez que se vuelve a colocar el check en color verde, es porque ya ha traspasado todas las bases de datos. Entonces lo procedemos a cerrar. Luego nos vamos a Workspace y aquí vamos a ver todas las variables que se han filtrado para poder procesar nuestros datos. Entonces, una vez que ya hemos pasado las bases de datos filtradas y modificadas de acuerdo a nuestra necesidad, vamos a generar los scripts. Para generar el script, lo primero que hacemos es poner aquí en New. Aquí nos genera un nuevo script. Entonces, nosotros, para ganar un poco de tiempo, ya lo hemos realizado. Y esta es la primera pregunta que vamos a responder. La pregunta nos dice que saquemos el sexo por cantón. Entonces, en nuestro caso hemos utilizado la provincia de Sucumbíos. Vamos a ver cuántas personas, cuántos hombres y cuántas mujeres hay por cada cantón, tanto en el cantón 1, cantón 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para ejecutar esto, nosotros tenemos aquí el, la variable cantón y la otra variable, que es la variable sexo, que son las variables que nosotros estamos utilizando aquí en sexo y cantón. Entonces, los primeros comandos que vamos a utilizar es, por ejemplo, hombres. Entonces utilizamos la herramienta isNum, que es la que nos permite darle filtrar para que todos los hombres, en este caso, están constando en nuestra base de datos con el número 2, y todas las mujeres están constando en nuestra base de datos con el número 1. Entonces la herramienta isNum lo que hace es dejar todas las variables número 1 y transformarlas a 1. Y el resto que no cumple con este requisito los transforma en 0.
al igual que a las variables de hombres que constan con el número 2, las transforma primero en 1 y a todas las demás las pone en 0. Luego también procedemos a hacer lo mismo con la variable cantón. Entonces, como aquí nosotros tenemos 7 cantones, lo que hace es en el cantón 1 tomar todos los unos y el resto ponerlos en 0. Al igual que al 2, poner todos los 2 y el resto transformar a 0. Para que al momento que nosotros querramos sacar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el cantón 1, lo único que va a hacer es multiplicar las variables número 1 del cantón 1 por, en este caso, por ejemplo, los hombres, que ya no estarían constando en la matriz como 2, sino como 1. Entonces, simplemente al multiplicar 1 por 1, nos va a salir 1. Y todos los que están en 0, como se multiplica 1 por 0, nos va a dar 0, entonces no los va a tomar en cuenta. Entonces, aquí el siguiente paso que hemos colocado es que hay que multiplicar los resultados para obtener los hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que le vamos a dar un nuevo nombre a los hombres que van a estar multiplicados por el cantón 1 y también a las mujeres que van a estar multiplicadas por el cantón 1. Entonces, con esto lo que nos permite es sacar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el cantón 1. Luego de eso, generamos una nueva variable que va a ser y1, en el cual van a estar, como les decía, multiplicado hombres y mujeres, en este caso x1 y y1. Entonces, con HisCons lo que hace es contabilizar todos los resultados, que en este caso todos los resultados de hombres y todos los resultados de mujeres. Y generamos una nueva variable en la cual solo cuente los parámetros de la columna 2. Entonces, luego de eso, lo que vamos a hacer es poner la respuesta en palabras con la herramienta dis. Entonces ponemos la etiqueta, el nombre que sería hombres del lago Agrio. Y luego lo que vamos a hacer es a proceder a la gráfica. Entonces para la gráfica nosotros lo que hemos hecho es un gráfico de barras. Lo primero que hacemos es dar, por ejemplo, un título, el, la etiqueta a las X, la etiqueta a las Y, que serían, en el caso de las etiquetas de X van a ser el sexo hombre, mujer, y en el caso del número de encuestados va a ser cuántas personas hay en el eje Y, tanto en hombres como en mujeres. Una vez que hemos hecho todos estos procesos, lo único que hacemos es básicamente repetirlo. Por ejemplo, aquí en el cantón 2, que es el cantón Gonzalo Pizarro, repetimos el mismo procedimiento, que va a ser que x2 sea hombres por por el cantón 2 y las mujeres también por el cantón 2 para luego para luego poder mandar a graficar. Entonces, una vez que hemos hecho eso para todos los cantones, lo que vamos a hacer es ejecutar. Como podemos ver, aquí ya nos salen los hombres del aguagrio, los hombres de las mujeres del aguagrio. Y aquí hemos generado una gráfica para saber cuántos hay en Laguagrio, en Gonzalo Pizarro, en Putumayo, en Sucumbíos, en Sushufindi, en Casales y en Cuyabeno. Aquí nos sale cuántos hombres, cuántas mujeres. Y si queremos saber exactamente el valor, le damos aquí en este que dice Dato Cursor, le colocamos aquí en la parte superior y nos va a salir cuántas personas hay en cada uno. Por ejemplo, aquí en este de aquí nos dice que hay 4.076 hombres y 4.523 mujeres. Entonces, lo mismo podemos hacer con todos los otros cantones. Aquí, por ejemplo, tenemos 5.297 hombres y 5.807 mujeres. Entonces, una vez que hemos generado la gráfica, ya podemos saber exactamente cómo ha sido el comportamiento de cuántos habitantes hay en cada provincia y cuál es el que tiene el mayor número de población, quién es el que tiene la población intermedia y por ejemplo acá cuál es el que tiene la población más baja. Listo, esto con respecto a la primera pregunta. Ahora vamos a responder la segunda pregunta.
Nosotros ya tenemos grabado el script. Entonces, por ejemplo, la segunda pregunta nos dice el número de encuestados por grupos de edades. Entonces ya tenemos la variable que hemos filtrado de edad. Y lo único que vamos a hacer es utilizar la herramienta HISCONS para que solo cuente los datos válidos. Entonces tenemos aquí de 0 a 14 niños y adolescentes. Es como nos ha solicitado el docente que hagamos los grupos de edades. Entonces tenemos que de 0 a 14 están considerados niños y adolescentes, de 15 a 40 están considerados jóvenes y adultos, de 41 en adelante adultos mayores. Entonces en este caso lo que hemos hecho es simplemente de la variable y irle colocando las edades. Por ejemplo, aquí tenemos la edad 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que lo que haga es contabilizar esas edades de acuerdo a los datos que nosotros tenemos en la base de datos. En el caso de 15 a 40 lo mismo, es un poco largo por lo que son bastantes años, pero básicamente el proceso es totalmente repetitivo. Como podemos ver, aquí está, hasta los 40 años. Y acá igual empezamos a generar de 41 en adelante, que sería el año 42, 43, 44 y así. Y eso va a depender de los años en la base de datos que hayamos considerado, porque hay unas que tienen hasta 120 y pico de años. Entonces tocaría hacer todito, hasta el último año que conste en nuestra base, que en nuestro caso, por ejemplo, es hasta el año 119. Luego hacemos el mismo proceso anterior. Utilizamos la herramienta DIS para poder colocar una, una etiqueta que nos salga el dato de cuántas personas hay consideradas niños y adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Entonces, una vez que hemos hecho eso, comenzamos a generar las gráficas para que ya nos salga cuántas personas hay. Ya que se ha editado todo eso, se le da clic en Run y como podemos ver aquí tenemos la gráfica de pastel en la cual nos indica que de 0 a 14 años tenemos un 37% de toda la población, de 15 a 40 tenemos un 20% de la población y de 41 años en adelante hasta los 119 años en este caso es el 43% de la población. Esto en el caso del gráfico de pastel. También podemos ver en el gráfico de barras que por ejemplo aquí igual nos debe salir los mismos datos que nos ha arrojado acá. Por ejemplo, aquí tenemos que 64.512 personas pertenecen al grupo de 0 a 14, 75.984 personas pertenecen del grupo de 15 a 40 y 35.976 personas pertenecen al grupo de 41 en adelante. Bueno, eso es con respecto a la segunda pregunta. Ahora procederemos a la siguiente. Listo. Ahora vamos a resolver la pregunta 3. Hacemos lo mismo, como nosotros ya tenemos generado, entonces lo único que hacemos es alarlo. Entonces aquí tenemos. Esta pregunta es un poquito larga, porque nos dice, en nuestro caso tenemos por el nivel de instrucción. En el nivel de instrucción tenemos 10 datos y aparte son 7 provincias, pero el proceso es igual repetitivo. Por ejemplo, en el censo se ha considerado las personas que no tienen ningún nivel de instrucción, las personas que tienen un nivel de instrucción EVA, el preescolar, la primaria, la secundaria, la educación básica, la educación media, el bachillerato, la educación superior y las personas que tienen posgrados. Dentro de esto, nosotros tenemos también 7 cantones. Entonces, como podemos ver aquí, se ha filtrado por la variable is, que sería el nivel de instrucción el nivel de instrucción 1. Entonces, dentro de este nivel de instrucción vamos a ir filtrando por el número 1, que sería ninguno, los números 2, que sería EVA, número 3, que sería preescolar, 4, primaria, y así sucesivamente, hasta llegar a la variable de posgrado.
Entonces, una vez que ya hemos dado la orden para que vaya filtrando todos, para que simplemente, por ejemplo, en el caso uno deje a todos los unos y el resto de números los ponga en cero. En el segundo deje todos los dos, los transforme a su vez a uno y el resto de números los deje en cero. En el 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 10. Todos los que estén en número 10 van a ser transformados a uno y el resto de valores van a quedar en ceros, para que al momento de hacer la multiplicación se tome solo los valores que van a coincidir, que van a tener uno y uno. Entonces nos va a dar como resultado también otro uno y esos son los que van a ser contabilizados. Entonces aquí hemos hecho lo mismo, el mismo procedimiento que se hizo con el nivel de instrucción, se procedió a hacer con los cantones. Entonces ahora lo que debemos hacer es simplemente multiplicar los resultados, que en este caso, por ejemplo, el nivel A1 va a ser igual al nivel de instrucción ninguno del cantón 1. C, C1 va a ser igual al nivel de instrucción por el cantón 1 y así sucesivamente vamos a ir ejecutando con el cantón 1 y con el nivel de instrucción que cada uno tiene hasta que terminemos todas las variables y procedamos a hacer el gráfico. Entonces aquí lo que nos dice es igual, con la herramienta disp vamos a ir poniendo una etiqueta para que nos diga cuántas personas hay con la, con la instrucción ninguno en el cantón Laguagre, con la instrucción EVA en el cantón Laguagre, preescolar, primaria, secundaria, básica, bachillerato y superior, hasta llegar al posgrado. Entonces con esta herramienta lo que nos va a salir es, por ejemplo, acá, que de ninguna, que no tienen, las personas que no tienen ningún nivel de instrucción van a ver tal cantidad. Y así en primario, secundario va a tener tal y tal o cual cantidad. Una vez que ya hemos procedido a generar las etiquetas en la parte de acá, procedemos ya a hacer las gráficas. En este caso vamos a hacer simplemente las gráficas de barra. Entonces tenemos aquí que la variable, vamos a graficar a la variable y1. Como podemos ver, la variable y1 es donde van a estar todos los niveles de instrucción número 1, como pueden ver que los hemos colocado acá. Entonces va a estar ninguno 1, EVA 1, preescolar 1, todos los datos que vamos a graficar. En la parte de aquí de Access, lo que nos permite es tomar cuántas gráficas podemos generar en el eje X y, y los dos últimos datos nos permiten colocar los valores a los que vamos a permitir que se ejecute la gráfica. Por ejemplo, este quiere decir que va a ir de 1 hasta 40.000. Va a ser el nivel máximo en Y. Y aquí estos dos nos va a decir que desde 0 hasta 11, que no permita graficar más barras a partir de 11. Luego con title colocamos el título de la gráfica. Con XLevel colocamos el título en X, que sería en este caso el nivel de instrucción. Y con YLevel colocaríamos el número de encuestados, que son todas las personas que van a estar en el eje Y. Una vez que hemos generado las etiquetas, también vamos a generar las etiquetas para cada uno de las barras. Aquí podemos ver la barra de ninguno, de EVA, de preescolar, primaria y así sucesivamente. Entonces una vez que ya tenemos generado todo eso, básicamente el proceso se repite para todas las otras provincias. Ejecutamos y aquí por ejemplo nos va a salir todo. Entonces aquí tenemos por ejemplo la gráfica de Cuyabeno. Entonces nos dice, como hemos colocado aquí, tocaría agrandarle un poquito porque está muy pequeño y no se aprecia. Listo, entonces por ejemplo aquí podemos ver que en ninguno, todas las personas en EVA, en preescolar, en primaria, en secundaria y clicándole acá ya tenemos las personas que salen, que a su vez debe coincidir con las que nosotros hemos generado aquí. Por ejemplo, nos dice que en secundaria, aquí en este caso, secundaria Cuyabeno, ¿dónde está Cuyabeno? Aquí está. Entonces tenemos estas de aquí serían de Cuyabeno. Bueno, cojamos algunas nomás. Entonces tenemos, por ejemplo, que en 367, en secundaria
1373. ¿Qué nos va a coincidir igual acá? Que en la secundaria está en 1373. Entonces, de esa misma forma hemos procedido a hacer las otras, que por ejemplo aquí está Casales, cuántas personas hay en el cantón de Casales, en todos los niveles de instrucción. Tenemos aquí en Xuxufindi, tenemos en Sucumbíos, cuántas personas hay. Tenemos en el Putumayo, tenemos la gráfica de Gonzalo Pizarro y la gráfica de Lago Agrio, que Lago Agrio es la provincia, el cantón que más personas tiene, que más habitantes tiene y por ende también más encuestados. Listo, entonces borremos estas gráficas anteriores y como les decía, el proceso es básicamente repetitivo. Se genera lo mismo para el cantón Gonzalo Pizarro. Aquí está todo lo que se ha hecho anteriormente. Aquí. Igual, todo eso básicamente para el cantón Putumayo, para Cuyabeno, para Sucumbíos, para todos los demás cantones se va a repetir lo mismo. Lo único que hay que cambiar es básicamente las variables y las consideraciones que se puede tener para el gráfico. También el título del gráfico, solo el título del gráfico y las consideraciones para las variables que van a estar graficadas. Y también obviamente el cantón 2, ¿no? Porque este ya se manejaría con otros datos que modificarían a la población total. Listo, esto respecto a la pregunta 3. Ok, ahora vamos a proceder con la pregunta 4. Entonces, en esta pregunta lo que nos dice es el número de encuestados general por tipo de discapacidad. Entonces, aquí en las discapacidades vamos a tener la discapacidad intelectual, auditiva, la mental, la físico, la visual. Son todas las discapacidades que vamos a tener. Entonces, en este caso, lo que nos pide básicamente es simplemente las discapacidades por la provincia total. Entonces, no se necesita hacer demasiado. Simplemente tenemos acá nosotros hemos generado, por ejemplo, las variables y lo único que hacemos es darle una letra a cada tipo de discapacidad. Entonces, en cada una de estas variables va a estar cuántas personas van a tener dicha discapacidad. Lo único que hacemos es, por ejemplo, aquí poner que Giscont contabilice cuántas personas tienen la discapacidad. Luego de eso, lo que hacemos es usamos, usamos la herramienta DISP para poner todas las etiquetas para que nos salga acá cuántas personas hay. Y por último vamos a generar simplemente el gráfico, que en este caso se ha generado un gráfico de barras en el cual igual vamos a poner el título, el título en X, el título en Y y todas las etiquetas que van a ir en la parte de abajo, en la cual se puede identificar qué barra pertenece a cada una. También se ha generado un gráfico de pastel, en el cual el gráfico se llama tipo DIS, que sería tipo de discapacidad, ¿no? El, el título que va a ir en el gráfico es este, es el número de encuestados por tipo de discapacidad y van a ir todas las discapacidades que se han encontrado en el censo. Este sí es un poco más, una pregunta un poco más sencilla, entonces no requiere hacer procesos tan repetitivos porque no nos pide mayor cosa el docente. Entonces, una vez que ya hemos generado todos los comandos, simplemente damos en correr y ya tenemos aquí. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos por ejemplo que la discapacidad intelectual equivale a un 17% de la población total que contiene la provincia de Sucumbíos. La auditiva equivale a un 18%, la mental a un 15%, la físico-motora a un 28% y la visual a un 22% en el gráfico de pastel. Y en el gráfico de barras, como podemos ver también, nos va a salir lo mismo, pero con barritas. Entonces aquí también, en esta parte de acá tenemos cuántas personas corresponden al tipo de discapacidad y si es que queremos saber la etiqueta, pues solo le damos clic acá y ya tenemos el mismo valor que nos va a dar
3.660 personas tienen discapacidad mental, que debe coincidir con el de acá. Discapacidad mental, 3.660 personas. Listo, con eso hemos respondido a la pregunta 4. Nos faltaría una pregunta más. Listo, entonces vamos a responder la quinta y última pregunta. Igual vamos a abrir el script previamente generado. Y en esta pregunta nos dice el número de encuestados general por provincia en la que vivían hace 5 años. Esto lo que nos ayuda es también un poco para medir la migración que pudo haber, porque se hace una comparación de cuántas personas vivieron en dicha provincia hace 5 años y cuántas recién hace 5 años viven en esta provincia. Entonces, en base a la gente que vino y la que se fue, nos permite ver cuál es la migración que tiene actualmente dicha provincia. Entonces, como podemos ver acá, acá le hemos filtrado por POP5, que es la variable a la cual les vamos a hacer el conteo. Entonces, aquí sí vamos a tener algunos datos porque tocaría contabilizar todas las provincias que tiene el país, que en este caso son básicamente 24 provincias más las personas que vivían en el exterior y las zonas que aún no están delimitadas. Entonces, primerito lo que hacemos es generar a la provincia de la SUAY, por ejemplo, que consta con el número 1. La provincia de Bolívar con el número 2, 3, 4 y así sucesivamente para todas las provincias. Entonces la provincia de Pichincha, por ejemplo, es la 17, Sucumbío es la 21. Entonces lo que nos permite esta herramienta de acá, que es la entre paréntesis, es que contabilice únicamente los unos, los dos, los tres, puesto que cada provincia como tiene un número en el censo, entonces simplemente va a contabilizar esos datos. Una vez que ya que le hemos dado, le hemos puesto estas herramientas para que vaya filtrando y que le tome el nombre, obviamente aquí en Tungurahua va a ser que contabilice a todos los números 18 que consten en el censo. Lo que ya nos queda es generar las variables para que genere la gráfica y poner la gráfica de barras y también una gráfica de pastel. Entonces en la gráfica de barras vamos a darle ciertos valores para que por ejemplo nos contabilice las barras de 0 hasta 27 y en los valores en Y nos contabilice de 0 hasta 140.000 personas, que es las que posiblemente entraron y salieron, las que emigraron básicamente. Al título de la gráfica de barras le vamos a poner el lugar de la población donde vivía hace 5 años. En el eje X vamos a poner provincias, en el eje Y el número de encuestados y por último vamos a poner las etiquetas para cada una de las barras. Es un poquito largo porque son bastantes provincias, ¿no? Si fueran menos sería menos tiempo el que nos tomaría. Y también vamos a generar una gráfica de pastel, para lo cual simplemente ponemos pi y la variable que hemos generado, que es P5, en la cual está considerada todas las provincias. Aquí está. Una vez que ya hemos pasado todos esos datos, simplemente damos a correr. Y aquí podemos ver, como son tantas provincias, es un poco complicado tratar de apreciarlos bien en la gráfica de pastel. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el 86% básicamente ha tenido una migración interna, porque es donde equivale la misma población del cantón de Sucumbíos. Y del resto de provincias es una población bastante marginal que no contabiliza tanto y por eso es que todos los datos salen básicamente montados, en la cual no se puede apreciar bien en la de pastel. Pero también tenemos la gráfica de barras. Aquí y aquí van a estar de todos los lugares de donde ha migrado gente. En este caso, como podemos ver en la provincia 21, que es la misma en la que estamos filtrando, quiere decir que aproximadamente
133.000 personas de las que vivían en esa provincia no se han movido, siguen desde hace 5 años, siguen viviendo en esa provincia a la fecha que se hizo el censo. Y todas estas de acá son las personas que se han movido. Por ejemplo, sería, esta de aquí, es básicamente la que le sigue, que sería la provincia 25 y que se han, han migrado 6.065 personas, seguida de la provincia 17, que en este caso es Pichincha, por 3.762. En el resto son movimientos muy marginales que casi no se contabiliza tanto. Por ejemplo, esta tiene 460. Tenemos esta pequeñita de acá, que tiene 440 personas. Bueno, y así sucesivamente va a ir variando las personas que estuvieron viviendo en otra provincia hace 5 años. Si quieren un dato más exacto para no estarle dando clic en la etiqueta, entonces tenemos acá también. Por ejemplo, de Santo Domingo de los Áchilas han emigrado 79 personas, que es casi nada. De Galápagos hay 13 personas que vivían antes en Galápagos y ahora viven en la provincia de Sucumbíos. Y así nos va a ir dando todos los valores que tenemos acá. Listo, con esto hemos respondido a la pregunta número 5. Eso sería todo de las preguntas que nos han planteado.